de fin de semana. Vamos a cambiar de temas. Son días históricos para Puerto Rico después de las masivas protestas de las últimas semanas. Tras la presión social, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, pues anunció su dimisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Recordemos que todo comenzó con la publicación de chats en los que el gobernador Rosselló y altos funcionarios de su gobierno descalifican a sus opositores políticos y también artistas. El malestar de los boricuas va mucho más allá, y es que la isla vive desde hace más de una década una profunda recesión económica. ¿Qué viene ahora para la isla tras la renuncia de Ricardo Rosselló? Mi primer invitado esta tarde es Antonio Zagardia, es exsecretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Ahí está en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Bonita tarde y un placer hablar con ustedes. Señor Antonio, ¿qué viene ahora para la isla? A pesar de que Rosselló ya anunció su dimisión, los puertorriqueños siguen en las calles ahora demandando que la que sería la gobernadora encargada, Wanda Vázquez, no asuma el poder. ¿Cuál es su balance de este momento político que vive Puerto Rico? Mira, si utilizamos un terremoto, pues ya pasó el terremoto, ahora viene la réplica. Unas más grandes que otras. Ahora, entre el día que estamos hablando, lo que queda para el viernes que viene, que estamos a 2 de agosto, aquí hay varios asuntos que se tienen que resolver en Puerto Rico. El más importante, en mi opinión, es que se nombre un secretario de Estado que tiene que ser confirmado por Cámara y Senado y que tenga las siguientes cualidades. Que sepa de política, que sepa de administración pública, que tiene que ser obviamente bilingüe, que se pueda sentar en el Congreso con Nancy Pelosi, que se pueda tratar de que las relaciones entre Puerto Rico y el presidente de los Estados Unidos vuelvan a la normalidad, si eso es posible con Donald Trump. Que aquí hay una Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso y que de alguna manera grandes sectores del país lo vean como una persona que puede llevar a Puerto Rico al final del cuatrenio. Las protestas siempre van a haber. Lo que pasó en Puerto Rico es un acto histórico por los puertorriqueños en las últimas 5 elecciones, 20 años. En Puerto Rico se vota cada 4 años y el día de las elecciones de Puerto Rico es el día de las elecciones de los Estados Unidos. Pero esta vez el cúmulo de molestia que había en Puerto Rico de las pasadas administraciones por unos sectores, cuando sale el chat prácticamente vieron al gobernador y a su grupo de asesores bien íntimos, los que estaban manejando la política pública del país, prácticamente mancillar, hablar despectivo de mujeres, como comunidad LGBT, los mismos miembros del partido, y eso creó una ebullición, una tormenta de crítica, y empezaron a pedir la renuncia. Y se juntaron los actores, los artistas de nivel mundial, lo que es Residente Calle 13, Ricky Martin, Luis Fonsi, todos estos grandes músicos que los quieren en el mundo entero. Y prácticamente el gobernador se vio acorralado por una iniciativa de un residenciamiento, por una presión pública, por una presión de su propio partido, alcaldes, comisionados residentes, una investigación que se está llevando a cabo, y la única alternativa era renunciar para evitar ser residenciado y someterse en un futuro, si ocurre algo, a una investigación que su propio Departamento de Justicia está realizando sobre el famoso chat. Ahora, señor Zagardia, esa persona que usted describe muy bien debe tener esas cualidades, son como técnicas en formación, pero también creo yo que viendo lo que se
escenificó en las calles de Puerto Rico debe estar en sintonía también con la gente, porque lo cierto es que esa persona que va a asumir el gobierno en Puerto Rico como encargada será del Partido Nuevo Progresista, el PNP, que es el mismo partido de gobierno, porque son la amplia mayoría en Puerto Rico. En la isla, además, me dicen que dominan las dos cámaras. Es decir, son momentos como muy tensos todavía. Mira, en Puerto Rico hay un sector independentista que es una ínfima, son minoría de minoría, pero tienen derecho a ser independentistas. Sí. En las últimas elecciones su partido no queda inscrito y prácticamente estamos hablando de 1 o 2% de lo que es el mundo electoral en Puerto Rico. Esas personas siempre van a quejarse de los gobiernos, pero no tienen el aval del pueblo. Yo creo que se abrió una bandera, una puerta, porque esto en Puerto Rico nunca había pasado. En otros países hay 1000 manifestaciones pidiendo renuncia. En Puerto Rico siempre habían pequeñas manifestaciones, muy pequeñitas, pero los puertorriqueños, como tenían el proceso electoral, esperaban cada 4 años y votaban en contra del incumbente. En las últimas 5 elecciones, los puertorriqueños hemos cambiado los gobernadores cada 4 años. No ha habido un gobernador que ha podido repetir un cuatrenio. Pero el pueblo ahora olfateó, yo digo saboreó, y le gustó el sabor de que con la presión pública, con manifestaciones, caminatas, bloqueos de carretera, ocasionaron una renuncia. Pero eso no va a volver a hacer. Yo entiendo que no va a volver a pasar, porque lo que sucede es que había un proceso de residenciamiento que lo iba a iniciar el propio partido del gobierno. Así que los manifestantes, ahora ellos van a alegar que gracias a Dios por ellos el gobernador renunció. Fue una combinación de factores. La presión del pueblo es válida, pero si el partido hubiese estado apoyando al gobernador, yo creo que no hubiese renunciado. Lo que pasa es que ante un residenciamiento, que es el proceso mediante el cual la Asamblea Legislativa puede destituir un gobernador, pues no le quedó más remedio. Sí, el pueblo es muy importante. El pueblo es el que sube gobiernos y baja gobiernos mediante el voto. Esta vez lo hicieron mediante la presión pública, provocada por el mismo gobierno, por el mismo gobernador y su grupo de personas que cometieron una barbaridad. Yo todavía a veces pienso que le habrá pasado por la cabeza a esta persona, porque las redes sociales suben gobierno, pero las redes sociales bajan gobierno también. Señor Antonio, usted lo explicó muy bien, debe ser el secretario de Estado, la persona que ocupe ese cargo, el que asuma el poder en cuanto esté frente a una falta del gobernador. No hay secretario de Estado en Puerto Rico porque renunció. Le tocaría en la línea de sucesión a la secretaria de Justicia, que es Wanda Vázquez. Tal y como está el termómetro en las calles, ¿usted cree que Wanda Vázquez va a asumir el poder después del próximo viernes o el próximo viernes, o antes se va a nombrar, como usted sugiere, un secretario de Estado que pueda asumir el poder hasta el fin del mandato? Habrá elecciones nuevamente en Puerto Rico el próximo año. Mira, esa decisión recae únicamente y exclusivamente en el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Él no está obligado a nombrar un secretario de Estado. Si no nombra un secretario de Estado, el secretario de Justicia entra en el orden sucesoral a gobernar. Ella podría posteriormente nombrar un secretario de Estado, entonces tendría que renunciar para que ese secretario de Estado suba a la gobernación. Yo esperaría que por el bien del país se nombre una persona. El consenso no existe. Siempre los que piden consenso, y no me vaya a malinterpretar, los consensos lo piden las minorías siempre, porque la mayoría no piden consenso. Pero es muy difícil en una isla como Puerto Rico, que estamos prácticamente más de la mitad a favor de la estadidad, menos de la mitad, pero cercano a la estadidad, en contra de la estadidad, pues no puede haber un consenso, porque siempre le van a buscar. El gato tiene 4 patas, y pues, si le buscan 5 patas al gato, pues nunca va a haber consenso. Pero quien decide ese nombramiento es el gobierno, porque el gobierno tiene el mandato electoral. Que escuchemos al pueblo, hay que escucharlo, pero sería imposible
que el pueblo esté de acuerdo con un consenso general. Así que el gobierno tiene el derecho, la obligación constitucional, el gobernador o la secretaria de Justicia cuando llegue al poder, de nombrar una persona que tenga las capacidades, las cualidades para manejar los asuntos bien complicados. En Puerto Rico ahora mismo, de los 90 billones de dólares que se aprobaron, que tienen que llegar a Puerto Rico, apenas el presidente de Estados Unidos ha permitido que lleguen 12 o 13 billones. Pero lo que sucede es que ha habido casos de corrupción. Cuando Donald Trump le dice al mundo que a Puerto Rico se le dieron 90 billones, no es correcto. Y esa ayuda tiene que venir, esa ayuda está aprobada por el Congreso. Estamos hablando de mucho dinero. 90,000 billones de dólares es más dinero que muchos presupuestos en el mundo, en países, en repúblicas. Así que ese dinero tiene que venir poco a poco, pero necesitamos una persona que se gane la confianza del Congreso, se gane la confianza de la Junta de Supervisión Fiscal y que de alguna manera abran otra vez las comunicaciones con el presidente de los Estados Unidos, que para desgracia del mundo aparentemente va a revalidar otra vez. Permítame una consulta muy corta para finalizar, señor Zagardia. ¿Usted cree que movimientos políticos, sociales, de izquierda, independentistas, puedan sacar provecho de esta revolución social, de este movimiento social que de alguna manera presionó por la renuncia del gobernador? La duda ofende. Claramente, esos grupos que no pueden ganar mediante el voto han descubierto un expreso, una avenida, un espacio donde si se juntan con otras personas entienden que pueden llegar o pueden llevar a Puerto Rico a la independencia, pero eso no va a pasar porque aquí fue bien claro, después que Ricardo Rosselló anunció la renuncia, había otra marcha el otro día, apenas fueron 1,000 personas. Por lo tanto, el pueblo una vez logró su objetivo. Yo estoy convencido pues, que los grupos independentistas, que siempre van a existir, que siempre tienen derecho a protestar, pero como no ganan elecciones, no tienen el fervor del pueblo, piensan que a través de manifestaciones se van a convertir en mayoría. Creo que están equivocados y eso no va a pasar. A veces les gusta la cosa fácil. Vamos a agradecer a Antonio Zagardia, exsecretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Señor Zagardia, hasta la próxima. 30 segunditos antes que ¿Cómo se no? vaya. Adelante. Yo quiero hacerle una invitación a todos los hermanos latinoamericanos, a los colombianos, a donde nos estén escuchando. Puerto Rico las cosas están mejorando luego de 2 devastadores huracanes. Esto es una cuestión política y es bien importante. Aquí no hubo muertos, aquí no hubo heridos, aquí hubo unas manifestaciones que si las comparamos con el resto del mundo, fueron manifestaciones pacíficas. Así que eso los invitamos, que vengan para Puerto Rico y yo por la mañana siempre me tomo un café colombiano. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Vamos hacia la tasa de homicidios en México dispara las alarmas. El primer semestre de 2019 deja un nuevo récord en el país con 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes, superando así el registro de 2018, que hasta ahora había sido la cifra más alta en una década. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han cometido 17.082 homicidios por la disputa entre cárteles, enfrentamientos armados y el robo de combustible. La mayoría de estos fueron perpetrados, ejecutados con armas de fuego. El actual gobierno ha implementado diferentes medidas para combatir a estos grupos criminales. La más reciente, la creación de la Guardia Nacional. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostró que tan solo en junio se cometieron 2.560 homicidios dolosos, convirtiéndolo en el mes más violento del presente año, de este 2019. En enero hubo 2.461, en febrero 2.377, 2.425 en marzo, 2.307 en abril y 2.473 en mayo, lo que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para hablar sobre este tema quiero saludar a José
Colomo, él es experto en seguridad pública, además investigador de INCIDE. Bienvenido a NTN 24. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Por qué no para la violencia en México? ¿Sigue creciendo? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos todos los días y todos los días tratamos de dar respuesta, algunos de los colegas que nos dedicamos a este ámbito de la seguridad pública. Y bueno, es una pregunta y a la vez es una respuesta que, bueno, es una respuesta que necesita a su vez pues distintos planteamientos, ¿no? Porque la respuesta de por qué aumentan los homicidios, en mi opinión, y así lo han afirmado ya muchísimos especialistas, no obedece a una causal, sino es una situación multicausal, ¿no? Entonces, querer enfocar el aspecto de los homicidios únicamente a una situación, pues ahí quizá encontremos un error, ¿no? Sino esto obedece a una cuestión social, política, cultural, histórica en nuestro país. Por lo tanto, su respuesta y en su momento su atención, pues es una situación que requiere un especial análisis. Según este informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Le pregunto, ¿el gobierno debería incrementar los controles, no sé, modificar leyes? ¿Qué debería hacer? Mira, yo creo que ahí, más que este no es un tema de leyes exclusivamente, es una situación para mí, yo en el centro de el incremento de la violencia en nuestro país, yo pongo siempre una palabra en el centro, que es la impunidad. Tú sabes que en México pues, estamos posicionados en los primeros lugares de impunidad a nivel mundial y esta este índice de impunidad, pues tampoco es que en los últimos años haya logrado un mejor lugar o un mejor posicionamiento, al contrario, o en algunos indicadores nos mantenemos y en otros hemos retrocedido, ¿no? Entonces, pues es una situación grave, la impunidad, ¿no? Porque detrás de la impunidad que hay, pues que no se castiga a las personas justo que no cumplen con la ley. Entonces, si uno piensa en crear más leyes, pues no necesariamente el hecho de crear leyes va a solucionar los grandes problemas que tenemos en México, entre ellos la impunidad, que es para mí, te digo, el centro de muchas de las cosas. Ahora, ¿qué hace falta para que la gente comience a sentir un clima más seguro en las calles del país? Bueno, ahí hablamos de una cosa es la seguridad o la inseguridad objetiva y otra la seguridad subjetiva, ¿no? Creo que no obedece tampoco a una respuesta exclusiva que yo te pueda decir para que la gente nos sintamos seguras, la autoridad tendrá que hacer esto y esto. Yo creo que son muchas labores y deberemos atender al caso particular del problema de violencia, ¿no? Si es delincuencia común o si es delincuencia organizada. Aquí en la zona donde yo trabajo y donde radico, pues tenemos un problema de delincuencia común serio y la gente se siente insegura. Entonces aquí tenemos estos dos problemas de inseguridad objetiva y de seguridad objetiva. Hay altos índices de delincuencia, pero también la gente se siente insegura, ¿no? Entonces hay que afrontar de distinta manera cada uno de estos fenómenos. Vemos las últimas encuestas del INEGI, donde también estos índices de percepción de inseguridad aumentan, aunque luego el gobierno dice es que tenemos bajos índices de delincuencia, pero la percepción sigue aumentando. Entonces hay que trabajar también con la percepción de inseguridad. Un elemento común que se utiliza, dando respuesta particular a tu pregunta, es mayor presencia policial, ¿no? Que es la respuesta habitual porque resulta ser la más sencilla, en donde las autoridades dicen te mando más policías, más patrullas, para que te sientas más seguro, ¿no? Pero esas respuestas generalmente son respuestas momentáneas, situacionales, pero a mediano o largo plazo, pues no atienden de fondo el problema de inseguridad subjetiva. Bien, quiero agradecer a José Colomo, experto en seguridad pública, además investigador de INCIDE, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta la próxima. Seguimos en México, la detención de más de 50.000 niños, niñas y adolescentes, la ocupación también de los fondos de la cooperación internacional y más de 20.000 personas varadas
en la frontera norte son las principales consecuencias que ha dejado el acuerdo migratorio entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Luego de la firma de este pacto, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a frenar la migración centroamericana, desplegando la Guardia Nacional en las fronteras y aceptar además la devolución a México de solicitantes de asilo en Estados Unidos, organizaciones pro-migrantes han denunciado las violaciones a los derechos de los migrantes a niveles que no se veían desde el año 2006. Según el informe, la Guardia Nacional estaría hostigando los centros de migrantes en los cuales las personas no tendrían acceso ni siquiera a los servicios básicos, generando esto una alerta internacional. A esta hora nos acompaña Berenice Valdés Rivera, es la coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración. Ahí está en pantalla, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde. Buena tarde para usted también. ¿Cree usted que AMLO, por complacer, ceder ante el gobierno de Donald Trump, le trajo más desgracias que beneficios al pueblo mexicano? Mira, creo que la presión de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, sí está generando desgracias y efectos negativos y retrocesos, no solamente a la población migrante solicitante de asilo, sino también al pueblo de México. Este sexenio empezó, el primer mes, nos duró un mes, de una política de apertura, de una política de no detención, de generar acciones para que las personas migrantes solicitantes, principalmente a Centroamérica y Estados Unidos, pudieran estar en espacios, por lo menos en la Ciudad de México, sin detención, pero a finales del primer mes de enero empezaron a surgir las presiones fuertes del gobierno de Estados Unidos. La primera presión fue pues obligar a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a que solicitaran en Estados Unidos y esperen todo su proceso en México con un programa que se llama MPP o Quédate en México o Remain in Mexico. Este programa es un programa que Estados Unidos hace de manera unilateral, pero México finalmente acepta con el acuerdo que hicieron el 7 de junio pasado entre ambos países, en donde le quitan la posibilidad a las familias, principalmente mujeres, niñez, a esperar su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, donde además la mayoría tienen familia y tienen una red de apoyo. ¿Qué pasa? Que los obligan a esperar, principalmente en la frontera norte de México, sin ninguna condición de protección, con restricciones de trabajo en México, sin identificación, porque todos sus papeles están en el proceso de asilo en Estados Unidos y en procesos que pueden tardar años. Según el informe al que hicimos referencia al principio, más de 50,000 niños han sido detenidos. Le pregunto, ¿en qué condiciones están en este momento? Mira, se está agravando y ese es uno de los grandes retrocesos, porque ya empezaba a haber una política que México se comprometió no solamente en su Ley General de Niñez, sino en el Pacto Mundial de Migración, que tanto refiere el gobierno. Está la situación de la detención como última medida y el hecho de que toda la niñez migrante no deberá ser detenida en estaciones migratorias o centros de detención donde están privados de su libertad en condiciones realmente inhumanas, ¿no? Eso se detiene con estos acuerdos y lo que empieza a hacer México, ahorita el anuncio que dio el pasado 15 de julio Cancillería, es que van a empezar a invertir 60 millones de pesos más otros fondos trasladados de la Unión Europea para fortalecer esos centros de detención, ¿no? Y su forma de garantizar los derechos de la niñez es ponerles juegos en centros de detención a niñez migrante y gastar recursos en eso. Eso no es el del interés público y eso no va a beneficiar para nada. Hemos tenido ya en el transcurso de estos 6 meses la muerte de una niña en un centro de detención, ¿no? Porque no son espacios para que la niñez esté ahí. No es el primer caso, pero sí en general, pero sí de esta administración. Y están echando para atrás todo el proceso que habíamos avanzado para generar alternativas de la detención, espacios de acogida. ¿En qué afecta esto? Afecta a la juventud de la región. La población más joven de Latinoamérica es Centroamérica.
Sí, es el futuro. Los demógrafos dicen que esta niñez y esta juventud es la niñez y juventud de Latinoamérica. ¿Y qué están haciendo? Los están deteniendo, privando de su libertad, en condiciones a veces incluso complicadas, porque no hay una estructura para tener familias juntos, y estamos viendo que muchos están migrando en familia, no tanto solos, y con un proceso largo, fuera de lo que marca la ley, que deberían de estar en detención. ¿En qué condiciones están las estaciones migratorias? Esas que están en México, tengo entendido que no tienen ni servicios básicos. Así es, mira, hay diferentes estaciones migratorias. La más grande es la de Chiapas, la del siglo XXI, y están en condiciones de tal hacinamiento que incluso han generado otros espacios alternativos que están todavía en peores condiciones, que eran ferias, lugares que no están acondicionados ni para dormir, con frío, con hacinamiento, todos revueltos, no tienen en algunos espacios donde duermen, están los baños, están en condiciones carcelarias, ¿no? Y en México recordemos que migrar no es ningún delito, no está en ningún código penal, es una falta administrativa, como pasarse un alto, ¿no? Y el castigo que están recibiendo de la privación de la libertad no debería de ser. Según la ley no pueden estar más de 72 horas en detención, y eso para verificar pues las situaciones de protección y de identidad. Entonces, las condiciones, hay un informe que les podemos compartir, que incluso han cerrado estaciones migratorias porque había incluso situaciones de tortura, ¿no?, dentro de las estaciones. Es un lugar con poco acceso a la sociedad civil y a sus representantes legales, y que ya está documentado por años que genera más violaciones, genera costos, porque a pesar de esas situaciones son costos altos, y no brinda ningún tipo de solución. Y quería preguntarle también, ¿qué pasó con esos fondos de la cooperación internacional para mejorar precisamente las condiciones de las estaciones migratorias? Todavía no se han invertido. De hecho, tenemos conocimiento que por parte de Cancillería se va a generar esta distribución, pero ya es una decisión que se tomó y que se anunció. No tenemos un plan. Una de las dificultades que tenemos desde sociedad civil es que no tenemos un canal permanente con quienes toman este tipo de decisiones. Y entonces no tenemos manera, tampoco hay mucha transparencia en este momento para saber cuáles son los planes. La mayoría de la comunicación ya se hace por medios, por Twitter, por PowerPoints, por las conferencias matutinas del presidente. Entonces, algo que queremos es justamente generar un canal entre la sociedad civil organizada, que llevamos décadas, para poder entender a qué se están refiriendo con esto. Pero en lo que sí no estamos de acuerdo es en que se fortalezcan las estaciones migratorias o centros de detención. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Tendrían que generar 3 propuestas que tenemos para la niñez: lugares de acogida y alternativas de detención en otros albergues donde no estén privados de su libertad y hay una evaluación del interés. No, para las familias, evaluar ningún solicitante de asilo, que es la mayor población que está migrando, debería estar en detención. Eso lo dice nuestra ley y eso lo dice el Estatuto de Refugiados y la Convención de Cartagena que México ha asignado, ¿no? Y en tercer lugar, hay poblaciones muy vulneradas. Tenemos incluso niñez embarazada, lamentablemente, mujeres que tampoco deberían estar en esa situación de detención. Ya hay un plan para generar esas alternativas. Era una promesa de presidencia. Entonces, eso no ayuda en nada a detener la movilidad. Las causas de la migración en Centroamérica es la violencia. La gente nos dice, prefiero darle leche a mi hijo cuando me pide, prefiero que su seguridad, que no lo estén amenazando, y prefiero migrar para poder buscar una oportunidad de vida que quedarme esperando la muerte. Entonces, es algo que no están comprendiendo y esos son los costos humanos que ya empezamos a ver. Ya empezamos a ver familias, ya vimos el caso de un padre con su hija, salvadoreños muertos. O sea, eso son graves consecuencias que vamos a asumir por hacer el trabajo sucio que Estados Unidos quiere que se haga y que no habría ninguna necesidad.
Ella es Berenice Valdés de Rivera, es la coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración, a quien le quiero agradecer por haber compartido con nosotros hoy aquí en la tarde, fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Será hasta la próxima. Cuando son las 5:57 minutos de la tarde en Caracas, Venezuela, seguimos con más de la tarde fin de semana. El régimen de Nicolás Maduro anunció una nueva fase de ejercicios militares. Esto en las fronteras con Colombia y Brasil. Las maniobras estratégicas de combate se desarrollan hasta el 28 de julio y participan, según Maduro, más de 1 millón de militares y milicias, estos últimos civiles armados. Como comandante en jefe, legítimo, constitucional, en funciones, doy la orden de iniciar los ejercicios militares Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019 en las operaciones para defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestro espacio aéreo y todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Proceder, adelante. Quiero saludar a esta hora al general de brigada retirado del Ejército de Venezuela, Antonio Rivero. Bienvenido como siempre, general, es un gusto. Muy buenas tardes a Carlos y todo tu equipo de la tarde en fin de semana. Lo primero, general, ¿qué hay detrás de los ejercicios militares convocados por Nicolás Maduro en las fronteras de Venezuela, en las fronteras con Brasil y con Colombia? Mira, cada vez que se presente una situación crítica en Venezuela y que tiene, desde el punto de vista también internacional, una repercusión, particularmente hacia Colombia, pues siempre se presentan estos ejercicios. Están, como se dice, como caimán en boque caño, los ejercicios militares que planean o que plantean desde el régimen y particularmente pues desde la estructura militar, de la cúpula militar. Este año creo que se han presentado ya en 2 o 3 oportunidades, algo totalmente atípico que hay ejercicios militares de esa naturaleza, más allá del resguardo que siempre debe haber fronterizo, más no hay ese combate o ese resguardo ante lo que ha significado siempre tanto la guerrilla colombiana como la guerrilla del ELN, lo que fue la FARC en el pasado, que todavía para nosotros persiste, y también pues grupos paramilitares que también han hecho estragos en la frontera venezolana. Entonces, esto obedece esencialmente en los actuales momentos a la respuesta que se está dando, a una respuesta que se está dando al planteamiento del TIAR. Sabemos que esta semana se aprobó a través de la Asamblea Nacional la reincorporación de Venezuela a este tratado que fue denunciado, que se retiró el régimen de Venezuela desde el pasado gobierno de Hugo Chávez, como también ratificado por el régimen de Nicolás Maduro. Ante esta llegada nuevamente al TIAR a través del gobierno del presidente legítimo Juan Guaidó, pues se viene presentando digamos, un movimiento militar que termina, por supuesto, en estos ejercicios como especie de un amedrentamiento, pero que en ningún caso están consustanciados con la realidad operativa que tiene actualmente la Fuerza Armada Nacional. General, actualmente, ¿cómo está la dotación de las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Con qué cuentan para responder a una intervención? Mira, realmente la Fuerza Armada siempre ha tenido un buen equipamiento desde que, mucho antes de que llegara el difunto traidor Chávez al poder. Sin embargo, durante su proceso, el proceso de su gestión presidencial, se llevó a cabo una alta dotación esencialmente de material bélico, balístico, ruso, bielorruso, chino y de otras nacionalidades, básicamente asiáticas y europeas. Sin embargo, este material bélico de un gasto que superaron los 15.000 millones de dólares hasta el año 2012-2013, pues se ha incrementado también en los últimos años, pero este material no ha tenido la suficiente, digamos así, el suficiente mantenimiento
o el mantenimiento adecuado o no ha sido correspondido con la plataforma necesaria para poder mantener este material bélico, y en la actualidad vemos como actualmente la llegada de gran parte o gran número de personal ruso ha tenido que hacer un estudio, una evaluación de este material, al punto que recientemente se han firmado unos contratos de mantenimiento, de reposición de los sistemas, tanto aéreos, los sistemas de helicópteros, los sistemas de aeronaves, los sistemas de artillería antiaérea, por las condiciones en las cuales fueron encontrados recientemente por los rusos. Es decir, que en los actuales momentos no hay una operatividad que pueda ser sustancial para poder contraponer una posible intervención militar exterior. Y cierto es que dependiendo de quién lleve a cabo esta intervención militar, por supuesto, contará con superioridad balística o bélica desde ese punto de vista, teniendo en consideración solamente a los Estados Unidos como líder de esa posible intervención. General, Maduro volvió a lanzar una nueva amenaza a los Estados Unidos y lo hizo además en un escenario de plena tensión tras denunciar incursiones ilegales de aviones espías de los Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué busca? Mira, esa supuesta incursión realmente no resultó como tal una incursión en territorio venezolano o en aguas venezolanas o en el aire o en el cielo, el cielo, digamos así, venezolano desde el punto de vista de las fronteras que tiene pues Venezuela al norte o en el Mar Caribe. Y eso ya fue reconocido prácticamente, o fue reconocido posteriormente por el propio régimen cuando habló de una, digamos así, de las operaciones de Maiquetía. Ni siquiera habló de los radares militares, sino del radar de Maiquetía, que en sus operaciones, por supuesto, el alcance de los radares va mucho más allá de las aguas territoriales en las cuales se encuentra, pues se puede restringir totalmente cualquier incursión extranjera de una aeronave militar o de cualquier aeronave que no sea reconocida o que no informe de su presencia sobre el territorio venezolano. Y es así que esas operaciones pues captaron estas aeronaves que se encontraban en aguas externas a la territorialidad de Venezuela, es decir, en aguas neutrales. Ante esa situación, pues abusivamente, agresivamente, levantó un vuelo una aeronave, un Sukhoi de origen ruso, y acompañó e interceptó y agredió, porque realmente se ve que es una agresión cuando intercepta por delante del avión norteamericano, estadounidense, al momento en que ellos están haciendo ese proceso de vigilancia. Entonces, no hubo ninguna incursión en territorio venezolano, no hubo ninguna incursión sobre agua o sobre el cielo venezolano desde el punto de vista de las fronteras que están establecidas. En ese caso, pues incluso posteriormente a esa incursión y estando dando la rueda de prensa informando el ministro, el mal habido ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, estaban detectando que nuevamente estaba la aeronave estadounidense en la misma zona. Pregunto, ¿por qué si ellos denuncian una incursión no fue, digamos así, conminada a aterrizar en territorio venezolano o fue derribada una aeronave desde el punto de vista de lo que ellos señalan como una agresión en esa incursión? Entonces, aquí está presente básicamente una provocación o tratar de demostrar que hay un sistema de defensa antiaérea sumamente elevado y que cualquier indicio o amenaza o incursión de aeronaves extranjeras, pues inmediatamente actuaría este sistema venezolano. Estamos conversando con el general Antonio Rivero, fue director nacional de Protección Civil. Maduro sigue tratando de armar a civiles. ¿Cuál es el riesgo, general, de que las armas de guerra estén, por ejemplo, en los barrios? Mira, sobre esto es una situación bastante crítica, bastante grave el que llegara a darse en las condiciones o en los planteamientos que hay.
la inconstitucional, digamos así, milicia, como se denomina, que no es más que un cuerpo, digamos así, de esbirros o de personas que realmente han sido compradas, que han sido aprovechadas en su nobleza, en sus necesidades para formar parte de una organización que no tiene ningún carácter profesional militar y que de tener en sus manos unas armas en las condiciones que se presentan, pues va a ser una situación desde el punto de vista a lo interno gravísima, muy grave, porque realmente la inducción en la cual están siendo llevados desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político a contraponer no solo una fuerza o una amenaza externa, sino al propio pueblo venezolano. Entonces, desde ese punto de vista, pues la gravedad en este sentido es mucho mayor porque atenta contra la propia población, contra los propios connacionales, de darse el lugar a ello. Ahora, hay una disposición o hay una organización en la cual se han dispuesto armamento en diferentes partes del país para poder llevar a cabo esa entrega de armas en un momento determinado a ese personal de milicia, esencialmente. Con los colectivos sucede otra situación. Con los colectivos, algunos ya tienen armas en su poder. Algunos se han hecho de armas de manera ilegal, otros han sido subidas por diferentes organizaciones políticas de extrema izquierda y otras que han sido obtenidas a través del AMPA, de organizaciones criminales que están constituidas incluso dentro de estos mismos colectivos. Sin embargo, esta potencialidad de armas que está presente en los colectivos, lo digo con total responsabilidad, causan terror, causan miedo, causan pánico al verlos actuar de manera libre, de manera, digamos así, contundente a veces en diferentes manifestaciones, en diferentes fuerzas. Pero si analizamos desde el punto de vista de la constitución, de la logística, estas armas para lo que pudiera ser una fuerza armada bien organizada, bien constituida o una fuerza de intervención, no representa realmente, y lo digo con total responsabilidad, no representaría una fuerza de contención que pueda impedir el que se imponga el orden definitivo en el país. Los colectivos existen, es una realidad, no lo podemos subestimar, pero realmente digamos así, su potencialidad como fuerza de combatiente, como fuerza beligerante desde el punto de vista de las armas, no cuenta con la capacidad para poder sobrellevar combates que generen, pues, digamos así, una defensa o una contra desde el punto de vista de lo que se pueda buscar, pretender en lograr digamos así, el orden y la tranquilidad y la salida de este régimen definitivamente. General, tengo dos consultas más. El régimen sigue invirtiendo en armamento mientras una buena parte muy grande de los venezolanos sigue sumida en la mayor crisis de la historia del país por la falta de alimentos, de medicinas, de seguridad, de hospitales, de un sinfín de servicios. Bueno, mira, esto es parte de lo que podemos denominar el crimen que está presente en este régimen. El tener que utilizar mayor inversión desde el punto de vista balístico, desde el punto de vista bélico, en la compra y adquisición de armas, termina siendo pues un crimen porque dejas de darle recursos a personal, a niños, ancianos, adultos, dentro del sistema de salud, dentro del sistema alimentario que está sufriendo grandemente una población. Es un crimen, definitivamente es un crimen y no puede ser visto de otra naturaleza cuando un régimen en las cuales se inscribe el régimen venezolano, la usurpación de esta persona, pues terminan siendo pues contrario a cualquier condición de humanidad y por supuesto es motivo imperante que es motivo imperante para sacarlos a como dé lugar. Ellos no han querido por la vía pacífica, por una solución política, por una solución, digamos así, que genere tranquilidad y que tenga una mayor proyección en el tiempo hacia una democracia, una transición que no tenga,
daños principalmente humanos o daños colaterales, pues, pero lamentablemente tendrá que ser a la fuerza finalmente desde el punto de vista de lo que ellos se han planteado y digamos así, la terquedad de no ceder el poder por las buenas. General, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle por los oficiales de la Fuerza Armada que han sido detenidos en las últimas semanas y que permanecen bajo custodia de la contrainteligencia militar, acusados de ser los responsables de la muerte, además del capitán de corbeta, Rafael Arévalo Acosta, un caso que estremeció no solo a Venezuela, sino al mundo. ¿Qué se sabe de estas personas que todavía pudieran estar incluso siendo torturadas? Mira, hasta ahora se sabe muy poco de los oficiales que fueron detenidos durante la fecha del 21, 22, 23, 24 de junio y en las cuales estuvo la detención o el secuestro, digámoslo así, un secuestro del capitán Rafael Acosta Arévalo. Particularmente una persona que tuve la oportunidad de conocer y de trabajar con él. Y lamento cada vez que pues, recuerdo este momento, su muerte, su fallecimiento pues, de esta manera. Y desconocemos en las condiciones que se encuentran en estos momentos el resto de detenidos. Para ello, pues, hacemos a través de ustedes la solicitud de fe de vida a estos secuestradores, a estos usurpadores del poder y poder apaciguar, digamos así, el temor que tienen sus familiares al no poder estar en contacto con ellos, al no poder saber sus condiciones de vida y que peligrosamente pues, pueden estar en condiciones limitadas de salud que puedan terminar lamentablemente en las mismas condiciones que terminó el capitán Acosta Arévalo. El régimen se va valido de la tortura de manera abominable y lamentablemente pues ha terminado con la vida de varias personas que han estado en custodia, algunas de ellas que han señalado y que han sido suicidios, pero sabemos a ciencia cierta y terminada de descubrirse pues a la caída de este régimen que todas esas muertes han sido producto precisamente del hostigamiento, de la tortura, de la forma represiva en la cual se encuentran hoy prisioneros de este régimen, estos militares, estos civiles y todos aquellos que han sido, pues, de alguna manera puestos tras las mazmorras del régimen. Bien, agradecemos al general de brigada retirado del Ejército de Venezuela, Antonio Rivero, por acompañarnos en la tarde de fin de semana. General, fue un gusto, será hasta la próxima. Gracias a ustedes, Carlos, y a todo el equipo de NTN 24 y a todo el pueblo latinoamericano que siempre está pendiente de ustedes en este canal de información. General, hasta pronto. Miles de personas buscan un tesoro en el arco minero de Venezuela, el oro, el metal que se ha convertido en el negocio de las mafias. El arco minero del Orinoco está ubicado entre los estados Bolívar, Amazonas y parte de Delta Amacuro. Estos son estados ubicados en el sur de Venezuela. Cuentan con miles de toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales que se han vuelto en una oportunidad para todas aquellas personas que ven en la minería ilegal una forma de mejorar su economía en un país sumido en una profunda crisis social, económica y política. Según documentos filtrados por la aduana de Aruba, el oro venezolano, en su mayor parte extraído ilegalmente, está llegando a la cadena mundial de suministro de oro. El preciado metal salta por el Caribe y llega a las grandes refinerías a miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Según fuentes gubernamentales y documentos filtrados, salieron al menos 130 toneladas de oro de Curazao y unas 30 toneladas de Aruba entre el año 2014 y 2018. De ese total, el 90% procedente de Venezuela. Estos documentos confirman que el oro entra a las islas en vuelos privados, a veces de una isla a otra, lo que oscurece aún más esta ruta. Al final, el oro se envía en vuelos comerciales a refinerías en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Bélgica sin ninguna indicación de que fue precisamente extraído en Venezuela. Así funciona el tráfico de oro desde Venezuela hasta los mercados internacionales.
En esta parte nos acompaña Andrés Velázquez, exdiputado venezolano, exgobernador del estado Bolívar. Bienvenido, como siempre, es un gusto, señor Velázquez, a la tarde fin de semana. Buenas tardes y gracias por el contacto. Es un gusto. Lo primero, bandas armadas operan en el arco minero de Venezuela y además serían las dueñas de las minas. Esta es la denuncia. Pero ¿realmente esto es así? Sí, es así. Y yo creo que para situarnos totalmente en el contexto de lo que se vive o dónde se desarrolla este llamado arco minero, que nosotros preferimos calificarlo como arco minero de la muerte. Bueno, estos son unos aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, que fue más o menos el 12% del territorio del país. Y enclavado donde se encuentra la reserva acuífera de agua dulce más importante del país, el 70% de esa reserva de agua, es donde tenemos la mayor riqueza de biodiversidad, aún no investigada, es donde contamos con el ecosistema más frágil de todo el territorio nacional y, por supuesto, asentamiento de grandes poblados indígenas, de distintos pueblos indígenas, y además se desarrolla, porque se está desarrollando, por lo menos 33 minas se están desarrollando en el marco de lo que es el Parque Nacional Canaima, una zona protegida bajo régimen especial y, por supuesto, donde se encuentra también ubicada esa maravilla del planeta que es el Salto Ángel, el salto más alto del mundo. Bueno, allí en ese espacio, en ese contexto, está desarrollándose ese arco minero, el arco minero de la muerte, que como bien usted lo ha señalado, ya más de una docena de matanzas, porque cada vez que se dan estas masacres en estas zonas mineras son no baja de 6, 8, 10, 12, 14, 18 asesinatos. Eso es lo que se viene dando y donde además se encuentran concentrados no solamente criminales, expresidiarios y bajo control de lo que llamamos planes en Venezuela desde las cárceles, sino que hay mafias de militares venezolanos, está presente el ELN colombiano, lo que no se desarmó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, hay presencia del Hezbollah y hay presencia de un grupo narcotraficante mexicano que es el Cartel de Sinaloa, también presente allí en esa zona del estado. Entonces, ¿te imaginas ese cóctel de bandas criminales, de bandas terroristas que han prácticamente arrasado con esos pueblos indígenas y están llevando adelante lo que yo califico como la más grave y peligrosa política pública que se haya instrumentado en este país, porque definitivamente plantea prácticamente un aniquilamiento de toda esa zona ambiental tan importante, porque es la sede de nuestros bosques húmedos, es la parte de la Amazonia venezolana. Bueno, y para ustedes contar de la riqueza desde el punto de vista ambiental que allí tenemos. Estos criminales, nombró muchos grupos, incluso mexicanos, incluso de Oriente Medio, ¿operan bajo la bendición del régimen? Allí no hay, permítame comentárselo de esta manera. ¿Sí? Al sur del estado Bolívar o al sur del río Orinoco no existe el estado como tal. Allí se establece o se imponen la ley de todos estos grupos. Hay presencia de sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero que están definitivamente, y eso ha sido comprobado porque una y otra vez se ha hecho la denuncia y se han expuesto los casos de la alianza y la tolerancia que tiene la Fuerza Armada Nacional con estos grupos irregulares. Y la combinación que tienen factores de poder en Venezuela con esos grupos irregulares. Esto se inauguró, para decirle a ciencia cierta, esta combinación o esta alianza la inauguró un exgobernador que hoy vive en México,
que era es un general retirado, Rangel Gómez, conjuntamente con un grupo de alcaldes afectos al partido de gobierno, al PSV. Ellos trasladaron hacia esta zona minera lo que llamamos aquí pranes, que son jefes de bandas organizadas de delincuentes que llevaron desde Ciudad Bolívar, San Félix, hacia la zona minera, para darle protección a la zona donde se explota oro, eso sí, con la condición de que a quienes se les permite hacer minería en esa zona tienen que pagarle una vacuna, tienen que darle una cuota, una suerte de impuesto que luego va a parar a manos de funcionarios de gobierno. Allí está presente lo que llamamos aquí alto gobierno en Venezuela, ministros y varios generales que forman parte del alto mando militar, tienen intereses mineros en esa zona. La mayoría de los generales que salen de ese alto mando militar tienen finalmente testaferros que le frentean allá en el estado Bolívar las concesiones mineras de las cuales ellos disfrutan. Esta es una realidad irrefutable, esta verdad que hoy estamos planteándole al mundo y que creo definitivamente que el mundo entero, desde mi punto de vista, tiene que estar alerta, tiene que prestarle atención. Toda la comunidad internacional tiene que prestarle atención porque hoy por hoy, allí en esta zona del país, se realiza sin duda alguna el mayor crimen del planeta, el mayor crimen ecológico ambiental del mundo está realizándose allí. Y si se permite o se sigue permitiendo que allí se liquide ese patrimonio de vida, porque están liquidando morichales, liquidando afluentes de río, cursos de río, envenenando aguas de los ríos, sí, liquidando manantiales. Si se permite que se liquide toda esa riqueza natural, pues estaríamos sencillamente abriéndole el cauce o el camino a que se liquide definitivamente el país como tal, porque esto significa vida. Y nadie puede pretender venir a presentar esto, como lo hace Nicolás Maduro, como la gran riqueza patria. ¿Riqueza a qué costo? Puede llamarse riqueza o crecimiento económico lo que tienes que pagar con la destrucción de tus ríos, con la destrucción de tus bosques húmedos, con el desplazamiento de los pueblos indígenas. Puede llamarse eso riqueza. Puede llamarse riqueza lo que contribuye a que asesines a los pueblos indígenas, los persigas precisamente por este tipo de situaciones y los combines incluso a realizar prácticas también mineras, contribuyendo de esta manera a destruir todo ese medio ambiente en el país. Ahora, Andrés, ya para finalizar, según Nicolás Maduro, según el régimen, hay una actividad también legal en esa zona. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué dividendos, por ejemplo, está dejando para el país la operación, si es que se está dando, de empresas internacionales extranjeras allí, en el arco minero venezolano? No, allí prácticamente la riqueza para el país es poca. Pudiéramos decirlo, a pesar de que yo puedo hoy día confirmar que el régimen se está beneficiando o los pocos recursos con los que cuentan vienen saliendo de allí, no es menos cierto que la mayor cantidad de tráfico, de contrabando, mejor dicho, de oro está saliendo sin control desde el Estado Bolívar. Y lo lamentable es que allí están incursos funcionarios del régimen, de lo que yo califico de alto gobierno. Esa es la situación. Contrabando de todo tipo, no solamente contrabando del oro, sino contrabando de coltán, contrabando de diamante, contrabando de gasolina, narcotráfico allí presente con abundancia, trata de blancas. Bueno, una situación grave, terrible, que va en sentido contrario a lo que ha sido, lo califico yo como el más importante acuerdo global en materia ambiental de desarrollo sustentable, que son esas tres premisas de crecimiento económico, de inclusión social y de protección del medio ambiente, que son las tres premisas fundamentales de
el tema de la Agenda del 2030 en materia ambiental de crecimiento económico y que tiene que ver, al final de cuentas, ese deterioro ambiental, más allá de todo el contrabando, de toda la situación irregular que hay ahí de asesinato, tiene que ver también con el tema del cambio climático que vive el mundo hoy día. Bueno, en ese sentido, yo aprovecho para hacer una alerta y un llamado a toda la comunidad internacional que no solamente le brinda hoy día solidaridad al pueblo venezolano en medio de esta crisis política, en medio de esta dictadura, en medio de estos criminales de lesa humanidad, sino que también aquí se comete un crimen de lesa humanidad porque está contemplado incluso con decisiones que se han tomado desde el punto de vista avanzado del derecho, precisamente allá en Colombia, en materia de... en el sentido de que el ambiente es también sujeto de derecho. Y en consecuencia pudiéramos decir que allí en ese estado Bolívar, al sur del Orinoco, se está cometiendo en materia ambiental también un delito y un crimen de lesa humanidad. Y eso, Andrés, que el régimen se autodenomina ecosocialista. Bien, ecosocialista, ecoladrones, ecocriminales es lo que son. Y yo aprovecho para denunciar que hoy están aquí lo que llaman el Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que el foro de cómplices de estos delitos que fueron comprobados por Naciones Unidas recientemente en el informe Bachelet y en la cual se pusieron de relieve 6.800 ejecuciones extrajudiciales. Bueno, y eso indica más o menos de qué estamos hablando en materia de represión y en materia de crimen y violación de derechos humanos aquí en Venezuela. Andrés Velázquez, exdiputado venezolano, exgobernador del estado Bolívar, como siempre es un gusto. Una muy buena tarde, Andrés. Gracias, un gran placer. Hasta luego. El Congreso de los Diputados de España volvió a rechazar a Pedro Sánchez para ser investido como presidente del gobierno en una segunda votación, la cual se celebró tan solo 48 horas después del primer intento. Con 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones, el líder del Partido Socialista Obrero Español perdió una nueva oportunidad para ser ratificado como jefe de gobierno, votación en la que la abstención del partido Unidas Podemos fue clave. Este rechazo de la Cámara obliga al país a una nueva sesión de investidura. Si no hay acuerdos en el Parlamento, el próximo 23 de septiembre se disuelven las Cortes y se convocan a nuevas elecciones. Iglesias. Para analizar este momento político que vive España, nos acompaña desde Madrid Guillermo Rodríguez, el director de HuffPost. Una muy buena noche para usted. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué hay? Buenas noches desde aquí, desde Madrid. ¿Qué tal? Es un gusto. Ahora que por segunda vez el Parlamento le niega la posibilidad a Pedro Sánchez de ser ratificado en la jefatura de gobierno, ¿qué viene? Bueno, lo que viene es, por un lado, mucha inestabilidad, porque van a ser unos meses o unas semanas de parón. Hay que tener en cuenta que aquí en España ahora estamos en plenas vacaciones, agosto es prácticamente inhábil. Y todas las pocas posibilidades que hay de que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente pasa porque se llegue a un acuerdo en el mes de agosto o principios de septiembre. ¿Existe esa posibilidad? Existe. Podría darse el caso de que al final Unidas Podemos, que se ha abstenido en esta última investidura, acabará apoyando un posible acuerdo de Pedro Sánchez del Partido Socialista. Pero a día de hoy no parece posible. No parece posible, por un lado, porque Unidas Podemos parece que no está dispuesto a tender la mano, y por el otro lado hay cada vez más dudas de que realmente Pedro Sánchez quiera ser investido. Cada vez son más las voces que apuntan a que él lo que quiere es otras elecciones en noviembre, porque está convencido de que va a conseguir un resultado mejor, un resultado que no le obligue a pactar con Unidas Podemos, ¿no? Que le permita gobernar más o menos con apoyos puntuales, pero más o menos en solitario. Lo que vienen son muchas negociaciones, muchos acuerdos entre diferentes formaciones políticas, siempre y cuando realmente haya voluntad de llegar a un acuerdo, que es lo que cada día se tiene más en duda aquí en España, ¿no? Que se quiera llegar a ese tipo de acuerdos. ¿Por qué se ha abierto tanto la brecha entre Sánchez y Podemos, que es la fuerza política que finalmente le hace falta al PSOE para mantenerse en el poder?
Sí, es muy curioso porque hay que recordar que Unidas Podemos apoyó el último gobierno de Pedro Sánchez, que apenas duró 9 meses, pero Pedro Sánchez pudo gobernar porque hizo una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy apoyado por Unidas Podemos. De hecho, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que generalmente no se han llevado nunca demasiado bien, pero en los últimos meses habían limado todas las asperezas, parecía que la coalición funcionaba bien y, de hecho, la mayoría de los votantes tanto de PSOE como de Unidas Podemos lo que quieren es un gobierno de coalición de ambos partidos. Por eso fue muy curioso el jueves, sobre todo en las redes sociales, la sensación de tristeza, de no entender nada de gran parte de esos votantes, tanto del Partido Socialista como de Unidos Podemos. ¿Por qué ese distanciamiento? Bueno, depende a quién preguntes, te van a dar una respuesta. Si preguntas al Partido Socialista, van a decir que es que Pablo Iglesias le ha podido la soberbia el querer entrar como un elefante en cacharrería, decimos aquí en España, en el gobierno de Pedro Sánchez. Y si preguntas a Unidas Podemos, lo que te van a decir es que Pedro Sánchez vive en su burbuja, que está convencido de que una repetición electoral le iba a beneficiar y que por eso desde el primer momento no ha hecho el más mínimo movimiento para conseguir ese acuerdo. Lo que sí que está claro, y se vio el jueves en la última votación, es que el problema que tiene Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya no es solo político, es personal. Se sabe que cada vez se aguantan menos, no se soportan. Entonces, no son mimbres y fundamentales para poder hacer la cesta de un futuro gobierno. Las perspectivas son francamente negativas a día de hoy, ¿no? Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que hasta el 23 de septiembre Pedro Sánchez definitivamente no logre formar gobierno? Existen muchas posibilidades, sobre todo, como decía, porque parece que es el propio Pedro Sánchez el que no quiere formar gobierno. Todo pasa. Unidas Podemos es absolutamente fundamental para que Pedro Sánchez pueda ser investido, porque las otras opciones pasarían porque el Partido Popular, los conservadores, apoyaran a Pedro Sánchez, algo que jamás van a hacer. Del mismo modo, Ciudadanos, que en los últimos meses se ha escorado más hacia la derecha, por supuesto, no va a apoyar nunca a Pedro Sánchez. Con lo cual todo pasa porque Pablo Iglesias y Unidas Podemos decidan ceder parte del poder que han dado las urnas solo con un único fin, que es que haya un gobierno progresista en España, que pueda más la ideología que los cargos, que pueda más las ideas que los sillones. Es la única posibilidad de que al final Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Pero, insisto, a día de hoy las perspectivas son bastante negativas. Hay un escenario posible, no hay acuerdos, 23 de septiembre, se disuelven las cortes, se convoca elecciones. La derecha, que fue vapuleada en la elección pasada, ¿pudiera recuperarse o más bien Pedro Sánchez, tras ese discurso de no me voy a dejar chantajear, señor de Podemos, señor Correcto. Pablo Iglesias, prefiero no ser presidente, pero no caer en su trampa, saldría beneficiado? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo personalmente lo que creo es que una repetición de elecciones no beneficiaría a Pedro Sánchez. Bien es cierto que Pedro Sánchez es un político que ha ganado muchísimas batallas que todo el mundo daba por perdidas, con lo cual nos queda el beneficio de la duda. Pedro Sánchez está rodeado por spin doctors que no paran de recomendarle que vaya otra vez a elecciones. Desde mi punto de vista, el descontento de los votantes socialistas o vamos a decir, de los votantes de izquierdas es tan grande, la desmovilización que ya están augurando puede ser tan grande, que todo apunta a que en una repetición de elecciones el Partido Popular, el Partido Conservador, podría sacar los suficientes votos para, coaligado con Ciudadanos, también a la derecha, y Vox, que es la ultraderecha, puedan formar gobierno. Con lo cual, al final, la jugada le puede salir francamente mal, no ya digo a Pedro Sánchez, sino a los votantes de izquierdas, ¿no? Señor Rodríguez, lo que ahora mismo está viviendo España es un momento de un juego totalmente democrático, pero quería preguntarle, de mantenerse esta situación, porque también la vivió el Partido Popular recientemente, ¿ve algún riesgo de desestabilización, un riesgo para la estabilidad del país?
Bueno, a ver, el país ahora mismo, claro, hay que tener en cuenta que las elecciones fueron en abril y estamos ahora mismo ya a la entrada de agosto. El país está prácticamente paralizado y el temor que existe es que entremos en una dinámica más parecida a la italiana, de muchísimas elecciones cada muy poco tiempo, y eso al final lo que provoca es una inestabilidad política bastante evidente, ¿no? Más allá de que se produzcan ese tipo de cuestiones, la democracia aquí está absolutamente consolidada y no creo que pasaría nada más y menos que el hartazgo de los votantes, ¿no? Que es verdad que hemos sido llamados a las urnas muchísimas veces, porque aparte de las elecciones generales hemos tenido autonómicas, municipales, son muchas elecciones en muy poco tiempo y es verdad que se detecta un clima de hartazgo bastante importante, ¿no? Mi lectura es que a lo mejor la gente lo que va a hacer es va a dirigir el voto hacia esas formaciones que saben que no van a tener ninguna dificultad para pactar, que son los tres partidos de la derecha. Ellos se entienden muy bien, no tendrían el más mínimo problema. El por qué la izquierda no termina de entenderse en España es algo absolutamente histórico. Las izquierdas parece que son sus peores enemigos, ¿no? Y juntos les cuesta muchísimo, ¿no? Tener una idea global de conjunto en beneficio de la democracia o del desarrollo político del propio país, ¿no? Guillermo Rodríguez, desde Madrid, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos en la tarde, fin de semana de NTN 24. Tenga usted una muy buena noche. Muchísimas gracias. Un saludo desde Madrid. Abrazo.